Señor. Y vamos a comenzar nuestro servicio de enseñanza. Y para ello yo quisiera pedirles que me acompañen al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 34 y 35. Hermanos, la semana pasada nosotros iniciamos una serie de predicaciones que tienen que ver con nuestra visión y nuestra misión como iglesia local, y nosotros estuvimos observando que la mayoría de congregaciones se establecen ellas mismas sus metas y objetivos para dirigir esfuerzos durante un determinado periodo de tiempo. Sin embargo, nosotros, hermanos, en la introducción a esta serie que comenzamos la semana pasada, dijimos que nuestros objetivos no deben ser uno o dos de los que encontramos en la iglesia primitiva del Nuevo Testamento, sino que nuestra iglesia debe ser una según el modelo que Cristo nos ha dado por medio de su palabra. Tampoco nuestro objetivo es que nos esforcemos por alcanzar estas metas o estos objetivos durante un periodo determinado de tiempo, sino que nosotros como iglesia vivamos, tengamos esta forma, esta visión que vemos en la palabra del Señor como un estilo de vida perpetuo para nosotros mientras estamos aquí en la tierra peregrinando, antes que pasemos a la presencia del Señor o antes que el Señor venga. Yo les había comentado la semana pasada, antes de leer nuestro versículo en Juan capítulo 13 versículos 34 y 35, que cuando el Señor me salvó, a mí me permitió estar desde prácticamente los inicios de mi vida espiritual siendo el escudero. Así me llamaba el pastor Armando Osorio. Él me decía que yo era su escudero. Y estaba yo muy cercano a él siempre, y me tocó vivir con él un tiempo en el cual él estaba desarrollando la visión de la iglesia que quedaba en San Borja. Y recuerdo que para el año en que yo estaba congregando con él, la visión era que sea una iglesia evangelizadora, una iglesia misionera. Y él estaba desarrollando un plan basado en las Escrituras para llevar a cabo ese objetivo, esa meta. Y nosotros, llevados pues por esta serie que el Señor ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes, esta mañana nosotros vamos a ver una segunda meditación. Ya hicimos la introducción al tema y vamos a llamar a esta enseñanza una iglesia que ama. Una iglesia que ama. Nosotros debemos ser una iglesia que ama. Y yo quiero poner como primer objetivo no el conocimiento teológico, no la evangelización, no ninguna tarea que nosotros vemos que hizo la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, ninguna de ellas, sino que nosotros tenemos que comenzar siendo una iglesia que ama. Y yo quisiera que leamos en Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, lo que va a ser la palabra de Dios que vamos a meditar en estos minutos. Dice la Escritura, yo voy a leer de la Biblia de las Américas: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hermanos, nosotros habíamos visto también en la introducción al tema de que para ser una iglesia del Nuevo Testamento es preciso que primeramente nosotros seamos, ¿qué cosa? Una iglesia. Es preciso que nosotros seamos una iglesia, y la semana pasada nosotros habíamos dado una definición de lo que es una iglesia. Y yo quisiera resumirlo. La semana pasada nosotros estábamos viendo dos conceptos que trajimos de dos diccionarios bíblicos y que los resumimos de esta manera. La iglesia es un organismo, no es una organización, es un organismo sobrenatural conformado por los santos que han sido salvados por el Señor Jesús,
quienes se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo como Señor y Salvador de sus almas, quienes están unidos al Salvador por medio de la acción regeneradora del Espíritu Santo, y que además han sido justificados, santificados, separados para Dios. Esa es la definición que nosotros encontramos, que las Escrituras le dan a lo que es una iglesia. Y la semana pasada llegamos a la conclusión de que para alcanzar nuestras metas como iglesia, tenemos que ser primeramente una iglesia. Si nosotros queremos ser una iglesia santificada, primeramente tenemos que ser iglesia. Si nosotros queremos ser una iglesia que se sacrifique, primeramente tenemos que ser una iglesia. Y si nosotros queremos ser una iglesia que ama, primero tenemos que ser una iglesia. Si no somos iglesia, no podemos hacer nada de esto, porque todo esto que nosotros hacemos es una acción, o son acciones espirituales que solamente pueden ser desarrolladas por personas espirituales, como nosotros vamos a ver. Y en primer lugar, quisiera que nosotros meditemos, ahora que vamos a tratar el tema de ser una iglesia que ama, primero vamos a ver el aspecto negativo. ¿Qué cosa es lo que no significa el amor entre hermanos? Porque ahí nosotros tenemos que hacer una aclaración. ¿Qué es lo que no significa? A veces tenemos unos conceptos propios, unos prejuicios que hemos llegado a tenerlos como conclusiones por diferentes razones, tal vez por nuestra propia idiosincrasia, tal vez porque escuchamos mucho, que se repite tanto una cosa que hemos llegado a tenerla como cierta. ¿Qué cosa no es amor entre los hermanos? Por ejemplo, llegar al templo y saludar con amabilidad y una sonrisa a los hermanos y hermanas que se encuentran dentro. Hermanos, eso no es el amor cristiano. No es el amor cristiano. Eso se llama buena educación. Eso se llama cortesía. Y es lo mismo que nosotros hacemos con aquellos que no son creyentes. A los que no son creyentes, nosotros también los saludamos con amabilidad, los saludamos con cortesía, les saludamos con una sonrisa en los labios. Pero eso cuando lo hacemos a los hermanos y a las hermanas en la fe que están en esta iglesia local, porque yo quiero referirme primeramente a esta iglesia local, eso no es el amor cristiano. Miren, el Señor Jesucristo lo dijo claramente en Mateo capítulo 5 versículo 47, y nosotros vamos a ir citando diferentes pasajes de las Escrituras. Si usted tiene velocidad para abrir la Biblia y hallar el pasaje, pues muy bien, pero si usted no tiene mucha velocidad, yo le sugiero que vaya anotando los pasajes que vamos a ir citando. Mateo capítulo 5 versículo 47, y mire cómo es que el Señor habla acerca de lo que es el saludo, y dice: y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? El Señor dice que los peores hombres, los publicanos, los paganos hacen esto. Pero también nos dice en este pasaje que los cristianos tenemos que hacer más que esto. Con ello nos enseña que el cristianismo es mucho más que una simple cortesía, aunque la cortesía está incluida dentro del amor que tenemos que tenernos unos por otros. Lamentablemente, algunas veces podemos observar que algunos ni siquiera pueden dar un saludo correcto a los hermanos en la fe. Y eso es lamentable. Es lamentable que nosotros encontremos personas que no saluden con cortesía a otros que son redimidos por Cristo. Y peor aún, cuando nosotros lo observamos dentro de una iglesia local. Hermanos que le dan la mano a otro, pero mirando para otro lado. Y le sueltan la mano como quien hace una señal de desprecio. Que no les aprieta la mano así como debería apretársele. La Escritura dice que nosotros, o los apóstoles, se saludaban con un ósculo santo. Nosotros no practicamos eso porque para nuestro tiempo el ósculo santo corresponde a lo que es un abrazo, un apretón de manos, una sonrisa. Es la forma cortés con la cual nosotros tenemos que aproximarnos a otro hermano
en la fe. Pero vemos nosotros, como yo les decía, tristemente, lamentablemente, de que hay personas que no saludan, se dicen cristianos, pero no saludan a otros cristianos con la cortesía que se debe, sino que los tales, movidos por sus propios pecados y deseos egoístas, como cualquier otro que no ha recibido la gracia de Cristo en el corazón, como un salvaje, disculpe que use esta palabra, como un salvaje que ni siquiera ha recibido educación por sus padres, saludan con desprecio a otros que han sido salvados por la sangre del Cordero. Y yo digo como un salvaje, ¿sabe por qué? Porque en el noticiero dominical estaban pasando acerca de unos peruanos que vivían no sé por dónde en la selva, que eran unos salvajes. Y cuando se aproximaba a alguien a ellos no había saludo, lo que había era como una confrontación directa. Hermanos, nosotros no podemos tener esa actitud con ningún hermano ni hermana que se reúna aquí. No podemos tener esa actitud con ningún hermano que sea de otra congregación también. Eso no es amor cristiano, saludar con cortesía. Y peor, hermanos, cuando nosotros saludamos con desprecio o con indiferencia a otras personas que vienen aquí con nosotros. Aquí en esta congregación nosotros no vamos a permitir eso de ninguna manera. Eso yo no lo voy a permitir aquí, hermanos. Si algún hermano o hermana visitante o miembro es objeto de descortesía por alguna persona que congrega en este lugar, debe hacérmelo saber a mí, al pastor, de una manera inmediata, rápido. Inmediatamente. ¿Por qué, hermanos? Porque callar estas cosas es consentir el pecado. Cuando usted no lo denuncia, usted está consintiendo el pecado. ¿Qué dice la palabra? En Efesios 5:11 nos dice que nosotros no debemos de participar en pecados ajenos. Y el silencio de una situación como esta nos hace cómplices. Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas o reprendedlas, como dice Reina Valera 60. Esa es una primera visión que tenemos que ver qué cosa no es el amor cristiano. Saludar con cortesía a otro hermano no es el amor cristiano. El amor cristiano es más que eso. Saludar con un abrazo a alguien no es el amor cristiano, es más que eso. Hermanos, tolerar el pecado de los miembros, tampoco es amor cristiano. Tampoco es amor cristiano. En Primera de Corintios, si me acompaña, capítulo 13, versículo 6. En Primera de Corintios 13:6 nosotros encontramos la escritura que nos enseña acerca del amor. En Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 6. Si alguien, tenemos un hermano que no tiene velocidad en la Biblia, le tenemos que ayudar, hermanos, también, donde están los pasajes que estamos citando. Muy bien, así tiene que ser. Es parte del amor, de la cortesía. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 6, hablando del amor, la escritura dice que el amor, ¿qué dice? No se regocija en ¿qué? No se regocija de la injusticia. El amor no se regocija en el pecado, sino que se alegra en la verdad. Hermano, una iglesia nuevo testamentaria es aquella que practica la disciplina eclesiástica entre sus miembros. Lamentablemente, algunas veces se piensa que disciplinar a quienes andan de una manera desordenada es falta de amor. No, hermanos, no es falta de amor eso. Una constante que puede ser observada es que la persona que ofende a otro hermano, fíjense cómo es esta constante. Una persona que ofende a otro hermano, esa persona, la ofensora, es la que pide más amor dentro de la congregación. ¿Usted ha notado eso? El que más ofende es el que más amor quiere, es el que más amor exige. Pide para él o para ella el amor que no pudo tener para el hermano o la hermana que ofendió.
Es una persona que no tiene amor y ofende a su hermano, pero después dice, no, a mí yo quiero que me amen mucho. Es un concepto equivocado, hermanos. Eso no es el amor cristiano tampoco. Nuestro versículo dice que el amor no se regocija en la injusticia. El amor no se complace con cualquier acción injusta que puede ser hecho o hecha en contra de cualquier persona. Un ejemplo lo encontramos nosotros en la Escritura misma. Cuando el Señor iba a ser capturado, ¿qué cosa hizo Pedro? Pedro sacó su espada y con el propósito de defender al Señor cuando estaba siendo capturado, le cortó la oreja ¿a quién? A Malco. A Malco le cortó la oreja. La acción que Pedro estaba haciendo provenía de un celo santo por defender al Cristo de la gloria. Pero con lo que hizo Pedro, él demostró que era tan malo como las personas que estaban yendo a capturar al Señor. Él estaba demostrando que era tan malo como ellos. Por eso es que el Señor lo reprendió, porque el amor no puede deleitarse, no puede gozarse en la iniquidad. El Señor no podía deleitarse en esa acción que Pedro estaba haciendo. Pedro estaba pagando mal por mal, y el amor no puede deleitarse, así que fue reprendido por el Señor. No podía regocijarse en la iniquidad. Así, hermanos, que tolerar el pecado dentro de una congregación, eso no es amor cristiano. Ese es el segundo punto negativo de lo que estamos viendo que no es el amor cristiano. Un tercer punto. Hermanos, hay unos pasajes que deben ser explicados a la luz del contexto de las Escrituras, procurando entender su verdadero significado. Vamos a abrir en Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios 4, 2. Y dice la Escritura: con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Y este pasaje tiene concordancia, no lo abra, pero si quiere anótelo, con Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Pero aquí fíjense que acá dice de que debemos soportarnos unos a otros en amor. Hay dos palabras que están unidas aquí: amor con soportarse. Hermanos, este pasaje, yo quiero preguntar, ¿quiere decirnos acaso Dios que debemos soportar el pecado de unos contra otros dentro de la congregación? Bueno, yo les voy a citar un comentario de William Hendrickson. Él dice así de este versículo, y comienzo a citar: también nosotros a veces usamos expresiones similares cuando decimos: debes aguantar, tolerar su mal comportamiento. No obstante, al decir esto, nosotros no siempre le damos el significado que el apóstol tenía en mente. Entonces, este versículo no puede utilizarse para aguantar, para tolerar, para soportar un mal comportamiento. No puede usarse. Y mire, Juan Calvino en su comentario de este versículo también hace las siguientes preguntas: ¿de dónde vienen la grosería, el orgullo y el lenguaje despectivo hacia los hermanos? ¿De dónde vienen las riñas, los insultos y los reproches? ¿No vienen ellos porque cada uno lleva su amor por sí mismo y que está preocupado en exceso por sus propios intereses? Calvino llega al punto de por qué es que ocurren estas cosas. Cuando una persona está preocupada en sus propios intereses, cuando tiene amor por sí mismo, es que va a ocurrir esto de que debes aguantarme, debes tolerarme. Y eso, hermanos, no es amor cristiano. Nosotros no vamos a hacer una iglesia así, porque la iglesia en el Nuevo Testamento no fue una iglesia así. Soportar las groserías, el orgullo y el lenguaje despectivo de los demás, eso no es amor cristiano. Yo voy a repetir otra vez nuestro pasaje en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, porque son palabras que el Señor Jesús le dice a su iglesia. Juan capítulo 13,
versículos 34 y 35. Dice la palabra de Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Hermanos, yo también quisiera hacer un paréntesis aquí, pero es un paréntesis importante y está en el último versículo que hemos citado, el versículo 35. Si observamos detenidamente este versículo, hermano, vamos a ver que el amor a los cristianos es una prueba que hemos sido salvados. Es una prueba que hemos sido salvados. Es una prueba que el Espíritu Santo nos ha dado vida espiritual. Es una prueba que hemos pasado de muerte a vida. Es una prueba que somos hijos de Dios. Y esto lo vamos a ver en la Biblia. Yo quisiera que veamos esto, por eso es que esto de ser una iglesia que ama es importante. Si vamos a abrir la Escritura, vamos a citar 3 versículos en la primera epístola de Juan. Vamos a abrir primera de Juan. Y yo quisiera ir lentamente para que nosotros mejor podamos ver en la Escritura qué es el consejo de Dios en este aspecto del amor cristiano. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Fíjense, nosotros sabemos, dice el apóstol, el mismo apóstol que habla del amor. Sabemos, tenemos la seguridad, estamos convencidos, estamos seguros que hemos pasado de muerte a vida. ¿De qué cosa está hablando pasar de muerte a vida aquí? No, nos debemos acordar quizás en Efesios capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice ahí? En Efesios 2:1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos. Está hablando de la regeneración. Está hablando de vida espiritual. Y aquí el apóstol dice exactamente lo mismo. Sabemos que hemos nacido de nuevo porque amamos a los hermanos. Y ahí el capítulo siguiente, capítulo 4 de Primera de Juan, versículos 20 y 21. Dice la Escritura: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el siguiente capítulo 5, versículo 1, dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. O sea, ama a su hermano, ama a su hermana. Este versículo de Juan que estamos viendo nosotros en el capítulo 13 nos habla de que la evidencia de una persona que ha nacido de nuevo se demuestra por medio del amor que tiene hacia otras personas que también han nacido de nuevo. Una persona que ha nacido de nuevo naturalmente va a amar a otra persona que ha sido regenerada por Dios. El amor a nuestros hermanos es una prueba de nuestra propia conversión. ¿Amas a tu hermano? ¿Le amas? ¿Amas a otros cristianos? ¿Amas a tus hermanos que se reúnen acá? Si le amas, es una prueba que tú no has nacido de nuevo. Pero si no le amas, preocúpate por tu alma. Preocúpate por tu alma. Ya vimos, hermanos, que amar a otro hermano no es solamente una cortesía y buenos modales. Es mucho más, como nosotros vamos a ver en estos minutos. Hermanos, una pregunta: ¿qué es lo que hace un santo cuando se encuentra con otro santo? ¿Qué es lo que hace?
¿Qué es lo que hace un creyente cuando se encuentra con otro creyente? ¿Qué es lo que hace un regenerado cuando se encuentra con otra persona que es regenerada? ¿Qué hace una persona que ha pasado de muerte a vida cuando se encuentra con otra persona que también ha pasado de muerte a vida? Hermanos, el creyente lo primero que hace es construir los lazos de amor y de hermandad. Eso es lo primerito que hacemos. Construir los lazos de amor y de hermandad, quitando de nuestras mentes nuestros propios intereses y pensando en los intereses del hermano o la hermana que acabamos de conocer. Eso es lo que hace un creyente. Se interesa más por conocer, por los intereses de la otra persona que por los propios. Quiere construir rápidamente los lazos de fraternidad, ese amor que Cristo nos ordena a cada uno de nosotros. El creyente lo que hace es buscar edificar el amor Filadelfia, del cual nos habla su mandamiento. Un amor que no puede ser destruido por los celos, no puede ser destruido por los chismes y demás estorbos que el diablo busca colocar entre los hermanos. Es un amor firme. Es un amor que está cimentado en Cristo, en su poder. Es un amor que está cimentado en el amor de Dios. Por eso nada lo puede destruir, hermanos. Nada. En el contexto de nuestro versículo, ahí en Juan 13, en el contexto de nuestros pasajes debemos notar que el Señor está dándole a sus discípulos las últimas instrucciones y en ello nos encarga a que nos amemos los unos a los otros. Y en ese mandamiento el Señor nos da la plantilla que debemos usar para llevar a cabo este amor mutuo. Él dice, debemos amarnos como el Señor nos ha amado a cada uno de nosotros. Esa es la manera, hermanos. Por eso yo les digo, es más que cortesía. El formato, el ejemplo de amor que nosotros tenemos que seguir para con nuestros hermanos es el formato de Cristo amándonos a nosotros. El Señor le llama un mandamiento nuevo. Y en este asunto existen, hermanos, diferentes conclusiones al respecto. Un mandamiento nuevo. Algunos hacen una comparación con el pasaje del Antiguo Testamento que está en Levíticos capítulo 19. Levíticos capítulo 19, versículo 18, si quieren abrir conmigo la escritura. Porque es importante que nosotros también entendamos por qué dice el Señor que esto es un mandamiento nuevo. Levíticos 19, 18 dice, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Hermanos, pero aquí hay algo que nosotros tenemos que notar. En realidad son muchas las cosas que nosotros tenemos que notar. ¿Por qué? Es que no podemos hacer este mandamiento que da Dios en Levíticos 19 comparable con el mandamiento que ahora Dios nos da, con este nuevo mandamiento. Si usted se fija ahí en Levíticos 19, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso es bueno. Es bueno que nosotros amemos a nuestros vecinos como a nosotros mismos. Que hagamos con nuestros vecinos como queremos que nos hagan a nosotros. Que no le hagamos a nuestros vecinos como no queremos que nos hagan a nosotros. Pero acá dice, amarás a tu prójimo y nos dice cómo es que tiene que ser ese amor. Como yo mismo me amo. Pero el nuevo mandamiento dice que yo tengo que amar a mi hermano, no como yo mismo me amo, sino como Cristo me amó a mí. Por eso es que el mandamiento es nuevo, es diferente a este de Levítico 19. Este mandamiento aparentemente resulta parecido al que nosotros estamos encontrando en el Evangelio de Juan, pero no es así. Por medio de este nuevo mandamiento, Cristo nos habla, y hay que entender que es la palabra de Cristo, que dicho amor debe ser más profundo que el amor que debemos de tener nosotros hacia un vecino, porque el prójimo es un vecino. El amor cristiano es más profundo, es más fuerte, es más alto, es más sublime, es más fuerte.
Esta manera nueva de amar es nueva porque nunca antes había sido conocida, y nosotros como iglesia debemos amarnos de esa manera, de esa forma, unos a otros. Si en Levítico debíamos haber amado al vecino como a nosotros mismos, en Juan el Señor nos dice que debemos amar al hermano más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Un ejemplo, hermanos, de ese amor nosotros lo podemos encontrar en la parábola del buen samaritano. ¿Usted ha escuchado esa parábola del buen samaritano? Ahí encontramos un ejemplo. Nosotros observamos ahí que el buen samaritano hizo lo que otros no hicieron por una persona necesitada. Él tuvo compasión por aquel que estaba medio muerto. El buen samaritano vendó y curó sus heridas. Lo puso sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un mesón para que esté alojado, y también le pagó al encargado de ese mesón para que atendiera a esta persona, a este hombre desdichado. ¿Y qué es lo que el Señor pregunta al final en Lucas 10:36? El Señor pregunta: ¿cuál de estos tres piensas tú que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los salteadores? ¿Cuál de estos tres resultó ser el prójimo? Y esa palabra es clave. Es clave, prójimo. El Señor no dice cuál de estos tres fue el hermano. Él dice cuál de estos tres fue el prójimo. Hermanos, el Señor con este mandamiento nuevo nos manda a no ser prójimo de los hermanos. Mi hermano no es mi prójimo. Mi hermano en la fe no es mi prójimo. Mi hermano en la fe es mucho más que mi prójimo. El Señor nos manda por medio de este mandamiento a ser una familia que pertenece al cielo, pero que todavía está aquí en la tierra. ¿Se da cuenta? Mi prójimo necesariamente no es alguien que va a estar conmigo en el cielo. Yo con el prójimo puedo tener una relación temporal aquí en la tierra. Luego viene la muerte. Uno va al cielo y el otro va a la perdición. Es una relación temporal. Pero con el hermano en Cristo, con el que verdaderamente es creyente, estamos hablando de una familia eterna. Ni siquiera es una familia así en los lazos de sangre, donde vemos de que dentro de una familia hay personas que son creyentes, pero cuando el creyente muere va a la presencia de su Señor, y a veces el resto de la familia, si es que no se arrepintió, puede terminar en el infierno, y ahí se acabó el vínculo familiar sanguíneo, con la muerte de todos y cada uno. Pero con la familia celestial, con la familia de Cristo, con aquellos que hemos sido unidos, es una familia eterna, hermanos, que comienza aquí en la tierra. Por eso es que mi hermano no es mi prójimo. Mi hermano es más que mi prójimo. Mi hermano no es mi vecino, es más que mi vecino. El amor de Cristo, el amor que Cristo nos manda, es un amor para el cual el creyente ha sido capacitado. Un creyente no puede decir: yo no puedo amar así, de esa manera. Hermanos, si alguien dice de esa forma, ¿a quién le vamos a creer? ¿Quién miente aquí? ¿Miente Dios o miente el hombre? Dios no miente, Dios es veraz. Y cuando el Señor nos da este mandamiento es porque Él ya nos capacitó para hacerlo. Y lo vamos a hacer con todo nuestro corazón, amándole al hermano entrañablemente. No va a ser solamente algo superficial, algo externo, un apretón de manos, sino va a ser con amor. Porque Cristo ya nos capacitó para eso. Porque el Señor no nos va a mandar a hacer algo para lo cual Él ya no puso esa capacidad de hacerlo en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro corazón. Es un amor como el que Cristo tuvo por cada uno de nosotros. Es un amor sacrificial. Cristo se sacrificó por nosotros. Es un amor donde la persona amada es más importante que la persona que ama. La persona que ama es menos importante que la persona a quien ama. Eso es lo que nosotros tenemos que ser. Somos eso. Somos eso nosotros como iglesia.
verdaderamente amamos más que a nosotros mismos, a los hermanos que sabemos que son creyentes. ¿Amamos de esta manera a nuestros hermanos y hermanas en esta iglesia local? ¿Lo hacemos? Hermanos, el amor cristiano es uno que implica no solamente ser cortés y hacer el bien unos a otros, sino que significa involucrarnos en la vida de cada creyente. Involucrarnos. Esa es una palabra nueva que quizás nosotros estamos escuchando. Por ejemplo, nosotros no conocemos a detalle las necesidades de nuestros vecinos que viven cerca de nuestras casas. A ver, ¿quién conoce la necesidad del vecino que vive en la esquina? ¿Alguien conoce detalladamente cuál es la necesidad de esa persona? O del vecino que vive al lado de nuestra propia casa. ¿Alguien conoce los detalles de las necesidades que pasan en esa familia? No, hermanos. No los conocemos, podemos conversar con ellos, pero no conocemos los detalles de sus necesidades. Pero nosotros sí conocemos o debemos conocer a detalle las necesidades de nuestros familiares que viven en nuestra propia casa, ¿verdad? Yo conocía cuando vivíamos con mi hermano y todos mis hermanos, que era lo que necesitaba mi hermano, porque él dormía, su cama estaba al lado de mi cama. Y conversábamos en la noche. Yo conocía exactamente todo, cómo es que él pensaba, qué quería hacer cuando sea grande. Yo conocía todo de su vida. Y mi hermano conocía todo porque no éramos vecinos, éramos parte de una familia. Hermanos, ahora, viendo esto que yo les digo, yo quiero preguntarles. ¿Nosotros conocemos las necesidades de los otros hermanos que se reúnen con nosotros en esta iglesia? ¿Conocemos así los detalles de sus necesidades físicas? ¿Sabemos quién está enfermo en esta iglesia entre nosotros para orar por él, orar por ella? ¿Sabemos quién está sin trabajo y está buscando trabajo? ¿Conocemos quiénes están tristes y quiénes están contentos y los motivos de dicha tristeza y de dicha alegría? ¿Sabemos eso, hermanos, en esta iglesia? ¿Cómo entonces podríamos nosotros llorar con los que lloran o reír con los que ríen? ¿Cómo podemos orar por ellos si no conocemos nada de ellos? ¿Saben qué, hermanos? Por eso es que el amor cristiano es un amor que se involucra en la vida de su hermano. Como es más importante, tenemos que preguntarle cuál es la necesidad de él por encima de mis propias necesidades. Hermano, ¿está bien usted? Hermano, ¿cómo le ha ido en su trabajo? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su salud? Hermano, ¿encontró el trabajo que estaba buscando? Estoy orando por eso, hermano. Y voy a seguir insistiendo en oración hasta que el Señor abra la puerta del cielo y le conceda esas peticiones de su corazón. ¿Sabemos eso? Hermanos, por tal motivo, o sea, como no sabemos nosotros todas las necesidades, y somos una manada pequeña, ¿no? No somos una iglesia de 10,000, ni de 1,000, no somos ni siquiera 100, y no conocemos las necesidades de los otros. Hermanos, por tal motivo, todo sectarismo dentro de esta congregación debe ser condenado. Todo sectarismo, así como un espíritu partidario dentro de nosotros. Nosotros no vamos a estar como los corintios. Yo soy de Pablo, yo soy de Céfano, yo soy del pastor, yo soy del amor del hermano que está allá, yo soy del otro hermano. No, nosotros no vamos a tener partidismos aquí. Nosotros no debemos permitir que dentro de esta iglesia haya otras iglesias. ¿Ya? Es decir, no debemos permitir que se formen grupos dentro de nosotros. Eso es algo que no debemos permitir y tenemos que ser conscientes. ¿Y a qué me refiero yo con permitir grupos dentro de nosotros? Se los voy a poner de una manera con ejemplo, que es mucho más fácil hablar con un ejemplo que dar un concepto. Por ejemplo, nosotros no vamos a hacer una iglesia donde por allá esté el grupo de los hermanos que son jóvenes y por acá el grupo de los hermanos que somos viejos. Por aquel lado van a estar los hermanos que estudian en la universidad
Y por este lado, los hermanos que no hemos tenido oportunidad de ni siquiera ir al colegio. Por el lado de allá van a estar los hermanos que son de Lima. Por este lado van a estar los hermanos que son del norte. Y por este lado van a estar los hermanos que son del sur. No, hermanos. Eso es hacer sectarismo dentro de la iglesia. Eso es hacer partidismo. Eso es hacer grupos, y nosotros no lo vamos a permitir. Nosotros somos uno en Cristo. Y tenemos que preocuparnos individualmente por el otro hermano, la otra hermana, individualmente. Tenemos que conocernos. Y hermanos, yo les quiero hablar bíblicamente, ¿no? Porque ustedes pueden decir, no, ese es el capricho del pastor. No, hermanos, no es ningún capricho del pastor. Vamos a hablar con la Escritura. Yo les digo esto, que no deben haber grupos. Porque no tenemos que olvidarnos de la oración que Cristo hizo al Padre en los cielos, que está en Juan 17. Vamos a abrir en Juan 17 un momento. Juan 17, versículo 11. Ahí vamos a ver 3 pasajes. El Señor dice, y leo: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Hermanos, mire, usted sabe de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad, es uno en esencia, es uno en sustancia, es uno. Así está orando el Señor, mire. Y Él se pone como ejemplo para que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno. Versículo 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, tenemos que ser uno. Tenemos que ser uno. Unidad. Esta es la unidad que el Señor clama. Tenemos que ser uno. Versículo siguiente, versículo 22. Dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Hermanos, nuestro Salvador oraba para que seamos uno. Ahora yo quiero preguntar algo, ¿no? ¿Estamos haciendo lo que debemos de hacer para que sea cumplida la voluntad de nuestro Señor? ¿Estamos esforzándonos por ser uno, así como el Señor oraba? ¿O es que nosotros vamos a creer que tenemos que esperar sentados en el parque que caiga una luz sobre mí y me impulse? No, nosotros no creemos de esa manera. Nosotros conocemos el mandamiento de Dios y lo que hacemos es esforzarnos por cumplir. Si el Señor oró al Padre para que fuéramos uno, tenemos que actuar, tenemos que obrar, tenemos que hacer lo que sea necesario para que esa voluntad sea cumplida aquí en la tierra, aquí en esta iglesia local. El Señor no dice que la prueba que una persona es su discípulo, que se ha salvado, sean los dones espirituales. Esa no es una prueba, dice el Señor. Eso no lo leemos en ninguna parte de la Biblia. Yo tengo don de pastor, yo tengo don de evangelista, yo tengo don de maestro, yo tengo don de fe. Esa no es la prueba, hermanos. Tampoco dice que la prueba de haber nacido de nuevo sea un gran nivel de conocimiento. Esa tampoco es una prueba. El Señor dice que la prueba que le pertenecemos está en que nosotros nos amamos los unos a los otros de la misma forma en que Él nos amó de manera individual. Esa es la prueba que nosotros somos cristianos. Esa es la prueba que somos iglesia. Si una persona no ama a su hermano, no es parte de la iglesia, está fuera de ella, está en condenación, está en sombra. Para que podamos hacer las tareas que Cristo nos manda como iglesia, es preciso ser primeramente, hermanos, una iglesia. Y debemos de ser una iglesia donde nos amamos los unos a los otros. Por eso es que yo quería poner en primer lugar, porque vamos a hablar de unas 8 características u 8 objetivos más que tenemos nosotros como iglesia nuevo testamentaria. Yo quería traer primero este tema del amor.
del amor cristiano. Hermanos, ¿usted sabía que los romanos paganos que persiguieron a los primeros cristianos en el primer siglo, usted sabe, ¿no?, de la persecución de Nerón, de todos ellos, y que los hermanos eran llevados al foso de los leones, eran capturados y todo eso? Usted sabe que la historia enseña eso. Usted sabe de que esos romanos paganos que persiguieron a los primeros cristianos, ¿saben cómo decían de ellos, de estos cristianos, los romanos? Ellos decían: mira cómo estos se aman tan profundamente. Mira cómo estos se aman tan profundamente. Hermanos, ¿alguien puede decir así de nosotros? Alguien que nos vea desde ese parque, mira cómo ellos se aman tan profundamente. ¿Es posible eso, hermanos? Sí, es posible. Si nosotros cumplimos el mandamiento, esas personas que están afuera un día van a decir: mira cómo esos que se reúnen en ese lugar se aman tan profundamente. Hermanos, mientras que en esta congregación, en esta iglesia local, en esta iglesia bautista Gracia Reformada en Lima, Perú, hayan semillas de mal humor, hayan semillas de malicia, hayan semillas de envidia, mientras existan semillas de peleas, de disputas, de riñas, mientras exista un lenguaje de aversión, de antipatía, de odio, de resentimientos, esta congregación es la reunión de personas de cualquier clase, menos la reunión de los hijos de Dios. Tenemos que quitar todas esas semillas, todas ellas. Hermanos, ¿cómo dice la Escritura de los verdaderos cristianos? Y aquí sí usted me va a permitir ir un poco rápido en la Escritura y apunte el texto que yo le voy a ir diciendo. ¿Cómo es que la Escritura habla de cómo es la comunión de los cristianos? Gálatas 5:13. Servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Colosenses 3:9. No mintáis los unos a los otros. Colosenses 3:9. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11. Por tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 15. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Primera de Tesalonicenses 5:15. Hebreos capítulo 3 versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Hebreos 3:13. Santiago 4:11. Hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Santiago 4:11. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera de Pedro 4:10. Hermanos, estamos cumpliendo con todo esto en este rebaño, en esta manada pequeña. Estamos cumpliendo eso nosotros. Sí, es poco, son como unos 8 mandamientos nada más. Hermanos, hermanas, el cristiano vive amando al hermano y recibiendo amor de los hermanos. Esa es la manera en que se lleva la vida cristiana. Vivo amando a mis hermanos y mis hermanos viven amándome a mí. Y aquí se presentan dos situaciones: la de aquel que no vive amando a los hermanos y la de aquel que no es amado dentro de una congregación. Si no vives amando a los hermanos, como ya dijimos, esto es una prueba de conversión verdadera. Es tiempo que examines tu profesión de fe. Es posible que no hayas nacido de nuevo, que seas un cristiano de nombre nada más, alguien que profesa algo vacío. Tu corazón todavía debe tener hambre de Dios. Tienes una paz mentirosa en tu alma.
No es la paz verdadera. Si tú no amas a tu hermano, tu paz es mentirosa. Tu corazón te engañó, de Jeremías. Así es, te engañó tu corazón. Si no te gusta estar rodeado de otros redimidos, si sientes que debes salir de en medio de ellos, examina tu fe. ¿No te gusta estar dentro de los hermanos? ¿No te gusta que los hermanos vengan, te abracen? ¿Cómo estás? No, suéltame, no me toques. Yo quiero irme, quiero salirme de aquí. No quiero que me pregunten cómo estoy. No quiero, no me gusta. Examina tu profesión de fe. De repente eres un religioso que viene aquí solamente para ponerte un disfraz y engañarte tú mismo y engañar a los otros. No digas que todavía eres hermano o hermana si es que esas características están en tu vida. ¿A qué hora me voy? ¿A qué hora acabará el servicio? Sí, tenemos que pensar así. ¿A qué hora terminará la predicación para abrazar a mi hermano? Para conversar con él, para involucrarme en su vida, para tener unos minutos así de saber cómo está. Hermanos, y la otra parte es que si tú estás en una congregación donde no recibes amor, pues no estás dentro de una iglesia. Es una congregación de cualquier cosa menos de creyentes, de acuerdo a la autoridad de la Escritura. Si no recibes amor dentro de una iglesia local de parte de los otros que congregan allí, lo que tienes que hacer, hermano, hermana, es salir de ese lugar y buscar un lugar donde se reúnan los redimidos de Cristo, porque ellos sí te van a amar. Hermanos, si las personas, los visitantes que vienen aquí sienten ese amor, se podrán ir de este lugar diciendo: wow, en esa iglesia bautista sí que se aman esos, ¿no? No paraban de abrazarme, de conocer de mí. Sí que se aman ahí esos. En una iglesia, hermanos, una iglesia es el lugar donde uno llega para dar amor y para recibir amor. Esa es una iglesia verdadera. Esa es la iglesia que nosotros debemos de ser. Esa es la iglesia a la cual nosotros tenemos que apuntar. Y yo quisiera que todos los que estamos aquí participemos de esto. Porque si vemos una persona que no ama a su hermano, vamos a tener que llamarle a un lado y hablar seriamente acerca de su profesión de fe. No va a poder pasar con nosotros la comunión, la cena del Señor. No va a poder participar en muchas cosas porque vamos a dudar de que sea un creyente genuino. Así vamos a actuar en esta iglesia nosotros. Nosotros, hermanos, apuntamos a ser una iglesia nuevo testamentaria. Por eso es que hemos comenzado esta serie de sermones. Nosotros somos una congregación cuyos miembros han profesado fe en Cristo y lo demuestran ¿cómo? Amándose unos a otros, amándonos entre todos los que estamos aquí reunidos y amándonos con el amor con que Cristo nos amó. Es un amor donde nos tenemos que negar nosotros mismos y es un amor sacrificial. Ese es el amor al cual nosotros apuntamos. Ese es el amor que tenía la iglesia primitiva. Ese es el amor que Cristo manda para su iglesia. ¿Estamos preparados para eso? Estamos preparados. ¿Lo estamos haciendo? Hermanos, si es que no lo hemos hecho antes, vamos a arrepentirnos, vamos a pedirle perdón al Señor y vamos a esforzarnos por amar a los hermanos. Vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Señor, ayuda para que podamos ser una iglesia no numerosa, Señor. Los números, las multitudes no es nuestra prioridad, sino para ser una iglesia nuevo testamentaria y que demuestre que es una iglesia, Señor, por medio del amor. Oh Padre Santo, nos ponemos en tus manos. Tú eres el que escudriñas los corazones. Ayúdanos, Señor, en esta prueba que cada uno tenemos, como individuos o de manera individual, Señor. Señor, nos arrepentimos si es que no hemos amado de la forma como tú nos enseñas en tu palabra, pero a partir de hoy, Señor, corrígenos tú y ayúdanos a ser como aquella iglesia gloriosa, Señor, esa iglesia perseguida en Roma, a la cual los paganos decían: estos se aman.
profundamente. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.